Buenos días y bienvenidos a todos los miembros de Dandy Perú. En esta oportunidad tenemos otra sesión del ciclotrón de aprendizaje. El tema del día de hoy son las malformaciones de Chiari y las expositoras encargadas van a ser Alejandra Legabano y Ángela Cotera. Entonces, chicas, ya pueden comenzar. Buenos días, como dijo Milagros, vamos a comenzar con lo que es este tema. Ángel, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Este tema lo hemos dividido en 7 puntos, además del caso clínico que es al final, y vamos a comenzar con lo que son los aspectos anatómicos. Ujú. Bueno, para iniciar, ¿qué son las malformaciones de Chiari? Estas son un grupo heterogéneo de trastornos que se definen por anomalías anatómicas estructurales de lo que es el cerebelo, el tronco encefálico y la unión craneocervical. Entonces va a haber desplazamiento de ciertas estructuras por debajo de lo que es el foramen magnum. Y fueron descritas por primera vez, como dice ahí un poco sobre la historia, John Cleland en 1883, y la clasificación se dio a cargo de Hans Chiari en 1891. Y ahí es cuando se formaron 4 grupos, de los cuales voy a hablar brevemente, lo más importante. Respecto a la malformación de Chiari tipo 1, esta se va a caracterizar por amígdalas cerebelosas de forma anormal y que están debajo de lo que es el foramen magnum. Y bueno, los parámetros por los cuales se define a la malformación en sí dependen mucho de la edad del paciente. En pacientes adultos, por ejemplo, las amígdalas cerebelosas normales pueden estar hasta 3 milímetros por debajo del agujero magno. Y se considera, hasta ahora se ha definido que si está más de 5 milímetros por debajo del foramen magnum, en neuroimágenes como la que se ve en el lado izquierdo, es ahí que se va a decidir que se trata de una malformación de Chiari. Sin embargo, como dije, en otras edades como en bebés, las amígdalas pueden estar tan bajas como 6 milímetros por debajo del agujero magno y todavía ser normales. Entonces, los parámetros y la definición de qué es lo que se considera normal en ciertas edades todavía está cambiando. Es algo que todavía se está investigando y revisando continuamente. De ahí lo que es la malformación de Chiari tipo 2 o también denominada malformación de Arnold-Chiari, se caracteriza por el desplazamiento hacia abajo de lo que es el vermis cerebeloso inferior, amígdalas, la médula cerebelosa, todo esto a través también del foramen magnum hacia lo que es el canal cervical superior. Y se suele asociar con mielomeningocele en el lumbo sacro, puede ser en una zona más superior de lo que es la médula espinal. Um, Como dice acá resaltado, porque creo que es bastante importante mencionarlo, esta malformación obstruye lo que es la salida del líquido cefalorraquídeo a través de la fosa posterior y provoca hidrocefalia. Es por eso que hay una gran correlación entre los pacientes que tienen CM2 o malformación de Chiari 2 con hidrocefalia. Y bueno, en la última imagen que se encuentra más a la derecha se pueden ver varias lesiones asociadas con este tipo de malformación. Entre ellas está el desplazamiento inferior del cuarto ventrículo, la elongación y adelgazamiento de la protuberancia inferior y la médula. También está la estenosis o atresia del acueducto cerebral. Entonces son varias las lesiones que se asocian con este tipo de malformación. Y podrías pasar a la siguiente, por favor, para pasar al tipo 3 y al tipo 4. En el caso de la malformación de Chiari tipo 3, esta es bastante rara y combina el desplazamiento inferior de lo que es el bulbo raquídeo con encefalocele cervical o occipital alto, y es lo que se puede observar en las radiografías, no, las resonancias magnéticas que se encuentran inferior. Generalmente, como dice acá arriba, generalmente con el desplazamiento de esas estructuras, a menudo también hay un desplazamiento del tronco encefálico hacia el canal espinal, como mencioné. Como dije, esta es bastante rara y cuando veamos lo que es la predominancia de tipos, esta no se encuentra entre los más comunes, ya sea en adultos o en niños. Y puede asociarse también con características del tipo 1 y del tipo 2.
En lo que respecta a la malformación de Chiari tipo 4, esta ya no se considera parte de, actualmente no se considera parte de la clasificación en sí. En un comienzo sí estaba, pero ya se considera un término obsoleto que describe una hipoplasia cerebelosa que no se relaciona con otras malformaciones. Entonces, en realidad solo habrían tres tipos y ya el cuarto que se mantuvo, pero ya no se utiliza en la actualidad. ¿Podrías pasar a la siguiente? Ya. También dentro de los aspectos anatómicos, cualquiera de los mencionados tipos de malformaciones de Chiari puede asociarse con anomalías óseas de la columna vertebral o el cráneo, entre las que se incluyen la asimilación del atlas o también llamada fusión del atlas, que es una fusión del C1 con el occipucio, como se menciona ahí. De ahí está la dislocación atlantoaxial y es una pérdida de estabilidad entre el atlas y el eje, entre el C1 y C2. De ahí está una anomalía de Klippel-Feil, que es una anomalía congénita que consiste en cuando falta la segmentación de 2 de las 7 vértebras cervicales. De ahí está la platibacia o aplanamiento de la base del cráneo. Sigue lo que es la invaginación basilar, que es la protrusión de la apófisis odontoides del eje a través del foramen magnum. Y finalmente el cráneo lacunar, que es un trastorno de osificación, en el que el cráneo fetal aparece aplanado. Por eso esta denominación lacunar. De ahí pasamos a lo que es la etiología. Tanto en este punto como en el de patofisiología se están haciendo bastantes revisiones al respecto, puesto que nada de esto se considera definido en su totalidad. Siguen habiendo discusiones y es por eso que he colocado en cada una de estas oraciones que se cree o puede deberse. Entonces, es algo que sigue en investigación. La CM1, la malformación de Chiari 1, puede deberse a anomalías neuroectodérmicas o mesodérmicas, eso es lo que se cree en la actualidad. También se cree que cuando está aislada suele ser de origen mesodérmico. Asimismo, se cree que la malformación de Chiari 1, asociada con craniosinstosis sindrómica o no sindrómica, o cuando se asocia con otros trastornos neurológicos, es de origen neuroectodérmico. Entonces hay esta división entre si es neuroectodérmico o mesodérmico, dependiendo si es aislado o se asocia a trastornos previamente mencionados. Asimismo, los tipos restantes de malformaciones de Chiari, es decir, la 2, 3, se deben a anomalías neuroectodérmicas. Y finalmente la patogenia de lo que son las cavitaciones de la médula espinal o siringomielia, que es el desarrollo de quistes llenos de líquido o siringes dentro de la médula espinal. Estas que se encuentran asociadas con las malformaciones de Chiari siguen siendo objeto de debate, no se sabe cómo es que ocurren en su totalidad y sigue siendo investigación como mencioné previamente. Asimismo, en la siguiente diapositiva, ¿podrías pasar por favor, Ángela? En lo que ya es la patofisiología, podemos ver que en realidad tampoco se tiene algo definido en su totalidad y lo que se presentan son teorías. La teoría genética molecular, la del apiñamiento, la teoría de pulsión hidrodinámica y la teoría del líquido cefalorraquídeo, que busca dar una explicación, todas estas buscan dar una explicación a cómo es que sucede en esas malformaciones. La primera postula que las malformaciones son resultados de defectos primarios en lo que es la programación genética, como dice el nombre, genética molecular, y esto va a generar un problema en la segmentación del cerebro posterior y el crecimiento de las estructuras óseas y craneales asociadas. Es por eso que hay una desorganización de las estructuras y como hemos visto en los diferentes tipos, va a haber paso de estas a través de lo que es el foramen magnum. Y de ahí la teoría del apiñamiento es la que postula que el crecimiento restringido de la fosa posterior provoca la compresión de tejido neural y esto va a comprimirse a través del foramen magnum. De ahí la de la pulsión hidrodinámica sugiere que la hidrocefalia fetal progresiva temprana va a generar presión en el tronco encefálico y el cerebelo y esto también va a generar que las estructuras pasen a través del foramen magnum. En lo que es la teoría del líquido cefalorraquídeo, propone que cuando hay un cierre defectuoso del tubo neural en el desarrollo temprano, en las primeras semanas del desarrollo,
del feto, da como resultado una fuga del líquido cefalorraquídeo, por lo que va a disminuir este líquido en lo que es el cerebro en sí, un volumen, eso va a reducir el volumen cerebroespinal y va a ser insuficiente para extender completamente el sistema ventricular en el embrión. Esto va a conducir a una pequeña fosa posterior y, como en todas las teorías anteriormente expuestas, va a generar una desorganización de estructuras. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Y en lo que es la epidemiología, también esto sigue encontrándose nueva información al respecto con el uso de nuevas técnicas para diagnosticar estas malformaciones. Y bueno, se desconoce actualmente la verdadera frecuencia de la malformación de Chiari tipo 1. Desde que se comenzó el uso de lo que es la resonancia magnética en 1985, se detecta esta con más frecuencia, por eso es que aún no se sabe cuál es la frecuencia verdadera. Y hay una prevalencia del 1 al 3,6% de los estudios de resonancia magnética en la actualidad. En algún momento se creía que esta enfermedad se daba en pacientes adolescentes o ya los que entraban en la edad adulta, pero ahora se sabe que la malformación de Chiari tipo 1 también se encuentra en los niños más pequeños. La CM1 es el tipo más común de malformación de Chiari, es por eso que en las diapositivas anteriores también se habló más al respecto, tanto la 1 como la 2 son más comunes que la 3. Y finalmente el tipo más frecuente de malformación de Chiari que se presenta en infancia es la de tipo 2. Bueno, creo que es el más importante respecto a la prevalencia. Y asimismo, en la siguiente diapositiva, ¿podría pasar por favor? Se ven las condiciones asociadas que en la actualidad, según estudios retrospectivos, se ha visto que es bastante frecuente, tanto en la secuencia de Robin, la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Noonan. Estas son las tres condiciones que han visto que se asocian bastante a los que son estas malformaciones. En el caso de la secuencia de Robin se encuentran ahí algunas de las características, las fases características de los pacientes que tienen esta. Lo mismo en la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Noonan. Entonces, creo que eso es todo respecto a la epidemiología. Sí. Bueno, siguiendo con lo que es manifestaciones clínicas, en el caso de las características clínicas de Chiari tipo 1, se puede variar desde un paciente completamente asintomático a un paciente que presenta siringomiela. Y en este caso, entre las características clínicas que encontramos, podemos encontrar nistagmus, sea horizontal, vertical o incluso rotacional. También se puede acompañar de ataxia, de hidrocefalia, de apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño o apnea central. Y también algunos síndromes como es el síndrome de motoneurona superior e inferior, que lo vamos a ir explicando en este cuadro de acá. Bueno, como ya mencioné, el paciente puede ser completamente asintomático y en este caso lo único que va a hacer que podamos diagnosticar a ese paciente es que se le haga una resonancia magnética de forma incidental donde se descubra justamente los hallazgos compatibles con la malformación de Chiari tipo 1. En el caso de que el paciente ya presente síntomas, estos pueden variar desde una disfunción cerebelosa, donde se va a encontrar el nistagmus y la ataxia. También podemos encontrar neuropatías craneales y o compresión del tronco encefálico, donde el paciente va a caracterizarse por tener ronquera, tal vez alguna parálisis de las cuerdas vocales, por lo tanto también puede tener disartria, debilidad del paladar, acalasia faríngea, atrofia de la lengua. El paciente puede presentar aspiración recurrente, trastornos respiratorios, ya sea apnea central o una apnea obstructiva del sueño, y algunos síntomas menos comunes, como es el caso de la osilopsia, la pérdida auditiva neurosensorial, bradicardia sinusal, síncope e incluso hipo. El paciente también se puede quejar de un dolor de cabeza bastante intenso, que es más común en el caso de los niños mayores o incluso en adultos, y este justamente se va a localizar a nivel occipital o nucal y va a ser exacerbado con la realización de actividad física o el caso de hacer maniobras de Valsalva, como es el caso de cuando toses,
ríes o incluso estornudas. También se puede presentar con hidrocefalia, en este caso es una hidrocefalia tipo obstructiva, y entre los síntomas propios de la hidrocefalia van a estar los dolores de cabeza, la irritabilidad, incluso en el retraso en el desarrollo y también, bueno, los vómitos y el letargo. También el paciente puede presentar mielopatía y en este caso va a tener, por lo tanto, síntomas como debilidad motora, alteraciones sensoriales o disfunciones autonómicas, y esto más que nada va a ser el resultado de lo que es la compresión de la médula espinal por las amígdalas cerebelosas que van a descender o, bueno, se van a herniar. También pueden tener disfunción orofaringea, que es frecuente en menores de 3 años. Y bueno, pues sus síntomas prácticamente son las apneas o los problemas de alimentación. En el caso de que el paciente tenga escoliosis, generalmente es porque ya se presentó el paciente con siringomiel espinal asimétrica y por lo tanto nos da un crecimiento distinto de los semicordones y la columna vertebral. Y también puede presentar los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, como es el apnea central o el apnea obstructiva del sueño. Y por último, el paciente con Chiari tipo 1 también puede presentarnos con siringomielia o también llamado siringe, que este se da más o menos en un 35% de los pacientes con Chiari tipo 1 sintomática. Y entre los síntomas que tenemos debido a la siringomielia son la pérdida de los reflejos abdominales superficiales, la alteración de la marcha y los signos de motoneurona superior e inferior. Acá un poquito para hablar acerca de lo que es la siringomielia. Justamente es caracterizada por lo que es la formación de cavidades, ya sea centrales a nivel de médula espinal o periféricas. Pueden ser tanto en sentido caudal o tanto en sentido craneal. Y lo que van a tener en su interior es un fluido similar a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y por lo tanto, van a proporcionar o van a disponer a lo que es la formación de quistes. Y se va a encontrar así como una radiopacidad en lo que es la resonancia magnética. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de Chiari tipo 2, como ya se mencionó anteriormente, generalmente se va a asociar en lo que es el mielomeningocele, sea lumbosacro o torácico, y generalmente se va a detectar prenatalmente por una ecografía fetal. En este caso tenemos manifestaciones tales como la disfagia, la debilidad en brazos, estridor, episodios de apnea, aspiración, incluso hidrocefalia, y bueno, justamente los propios signos o síntomas relacionados con el incremento de la presión intracraneal, que es el dolor de cabeza, los vómitos, el déficit visual, la confusión o el coma. Y en cuanto a las características clínicas de Chiari tipo 3, más que nada el Chiari tipo 3 se va a asociar a un encefalocelio occipital o cervical alto, que va a contener lo que es parte del cerebelo. Entonces estos pacientes, por lo tanto, tienen una alta mortalidad y eso hace de que este Chiari sea bastante infrecuente. Y debido a que este paciente más que nada va a presentarse con encefalocele, por lo tanto va a tener un déficit neurológico bastante grave, que se va a caracterizar por discapacidad intelectual, episodios de epilepsia, hipotonía y signos de motoneuronas superior e inferior, e incluso parálisis de los nervios craneales. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico, es importante que podamos dividirlo tanto en las imágenes que se le va a tomar al paciente, que generalmente es la resonancia magnética, el propio diagnóstico de acuerdo a qué malformación de Chiari estamos hablando, tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y la evaluación, el seguimiento neurológico y también la evaluación del sueño en el caso de apneas centrales o apneas obstructivas del sueño. En el caso de las imágenes, es indispensable poder realizarle una resonancia magnética nuclear
a nuestro paciente, tanto del cerebro y la médula espinal. Es importante pedir la vista sagital, la coronal, la axial del cerebro, más la vista sagital y axial de la médula, tanto cervical, torácica como lumbar, para poder tener una vista más panorámica de lo que es la médula espinal. En este caso se prefieren lo que es las secuencias potenciadas en T1 y en T2, por lo que vamos a observar en esto el desplazamiento del cerebelo, el tronco encefálico, la unión cráneo-cervical, las anomalías e incluso la siringomielia, que nos va a permitir clasificar esta malformación. También es importante no solo ver la parte estructural, sino también poder realizar una cineresonancia magnética que nos va a permitir justamente observar en tiempo real el flujo del líquido cefalorraquídeo. En este caso, para buscar justamente un deterioro del flujo de líquido cefalorraquídeo a través del foramen magnum. Por lo tanto, nuestro paciente puede predisponer o puede tener una hidrocefalia o incluso una siringe. En el caso de la tomografía computarizada, se prefiere en el caso de los pacientes que no puedan realizarse una resonancia magnética. Y por último, la ecografía fetal, que bueno, es necesario durante la gestación para lo que es el correcto desarrollo del feto, y se realiza más que nada en casos de ventriculomegalia fetal. En el caso para propio diagnosticar qué tipo de malformación de Chiari tenemos, como ya hemos visto en la parte de aspectos anatómicos, la malformación de Chiari tipo 1 más que nada es un diagnóstico radiológico por resonancia magnética, al igual que otros, pero lo que va a caracterizarse es porque las ambas amígdalas cerebelosas van a estar desplazadas a más de 5 milímetros por debajo del foramen magnum, y esto obviamente va a estar apoyado también por el hecho de la edad y la edad del paciente más que nada, y algunos hallazgos anatómicos que también podemos observar. En el caso del diagnóstico de la malformación de Chiari tipo 2, se va a sospechar en un feto recién nacido justamente con la evidencia de mielomeningocele espinal, y por lo tanto en la resonancia magnética lo que se va a observar es el desplazamiento tanto del vermis cerebeloso inferior como la médula por el foramen magnum hacia el canal cervical superior, justamente lo que se observa aquí. Y el diagnóstico de la malformación de Chiari tipo 3 no solo va a haber el desplazamiento del cerebelo, ya que como vamos a tener evidencia clínica de encefalocele cervical y occipital alto, la resonancia magnética lo que vamos a observar es el desplazamiento inferior del bulbo raquídeo, el cuello uterino alto o el encefalocele occipital con descenso de estructuras cerebelosas hacia la malformación. En este cuadro también pude encontrar más o menos cómo es que dividían, y aquí también nos mencionaba la tipo 4, pero como ya se mencionó anteriormente, esta actualmente es obsoleta ya que no tiene nada que ver con el resto de malformaciones de Chiari. En este caso, la tipo 1 justamente es por la herniación caudal de las amígdalas cerebelosas, más del 5 milímetros por debajo del foramen magnum, y no suele acompañarse ni del descenso del tronco encefálico o del cuarto ventrículo, y es muy poco probable que se encuentre hidrocefalia, ya que característicamente se va a asociar más que nada a una siringomielia. En el caso de la tipo 2, también se mencionó que es la Chiari clásica, o la malformación de Arnold-Chiari propiamente dicha, y en este caso sí va a haber un desplazamiento tanto de estructuras cerebelosas y del tallo cerebral que van a protruir por el foramen magnum, y por lo tanto se va a asociar al mielomeningocele. Y en el tipo 3, que es la forma más grave, tanto el cerebelo como el tallo cerebral se van a herniar y se van a introducir en el canal medular cervical, y también se van a acompañar del cuarto ventrículo cerebral, y va a comprimir lo que es la médula espinal. Por lo tanto, el compromiso neurológico es incluso más grave. Y por último, el tipo 4, que es prácticamente o una agenesia o una hipoplasia cerebelosa, que como ya se mencionó es
una clasificación obsoleta. Aquí un poco para ver acerca de las imágenes donde podemos observar según la malformación de Chiari. Y como se observa acá, es un desplazamiento justamente de las amígdalas cerebelosas a más de 5 milímetros por debajo del foramen magnum. En el caso de la malformación de Chiari tipo 2, más que vamos a tener justamente el descenso del cerebelo, pero también la médula por el foramen magnum a través de hacia el canal cervical superior. Y este es una malformación de Chiari tipo 4, en el que podemos observar que hay una completa genesia de lo que es el cerebelo. Y aquí un poco igualmente, para poder resumir tanto los tipos de malformaciones en los que tenemos aquí solo el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas, perdón. En el tipo 2 el cerebelo más el tronco encefálico más el cuarto ventrículo hasta C3 hasta C5. Y en el caso del tipo 3 ya el cerebelo más el tronco encefálico más cuarto ventrículo, y también puede haber incluso herniación de los lóbulos occipitales. Asimismo, ya realizamos la resonancia, ya se hizo la clasificación propia de la malformación de Chiari. Ahora también lo que tenemos que hacer con este paciente es la evaluación y por lo tanto el seguimiento neurológico, tanto a través de resonancias magnéticas periódicas como una evaluación clínica neurológica también periódica. Y en este caso, cada uno de estos pacientes tiene que ser evaluados y seguidos por un neurólogo, así sean con malformaciones de Chiari tipo 1 asintomáticas, y se tiene que evaluar periódicamente y caracterizar los síntomas, ya que pueden ser debidos a un incremento de los síntomas en un paciente completamente asintomático, por lo tanto, esta malformación tal vez empeorado, o en el caso de que el paciente ya haya sido intervenido quirúrgicamente, esto puede ser tal vez debido a una intervención quirúrgica inapropiada. Siguiendo con lo último ya realizamos la evaluación y el seguimiento neurológico, ahora también es importante realizar la evaluación del sueño del paciente, por lo tanto, se tiene que realizar la polisomnografía, tanto en niños como en adultos con síntomas respiratorios que nos puedan sugerir tanto apnea del sueño o una hernia amigdalina grave. Y por último, antes de pasar al caso clínico, justamente el manejo de cada una de estas malformaciones, y el manejo más que nada va a depender de la naturaleza de la malformación y también del grado neurológico asociado. Por lo tanto, este es un algoritmo que he encontrado en el que si es que uno sospecha clínicamente alguna malformación de Chiari, se realiza el estudio de imágenes apropiado, por lo tanto vamos a tener tal vez la confirmación de lo que es la siringomielia, y debido a esto vamos a pedir una cineresonancia magnética para poder evidenciar la obstrucción y también el adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, vamos a dividir a nuestros pacientes en pacientes oligosintomáticos, y por lo tanto estos van a solo necesitar un seguimiento clínico y neurofisiológico, en pacientes con tal vez síntomas sensoriales o incluso dolor, donde se va a seguir lo que es un tratamiento conservador, y también en aquellos pacientes que tal vez presenten síntomas motores, donde se va a ya realizar lo que es la intervención quirúrgica. Y por lo tanto, bueno, eso más que nada para verlo de forma más panorámica, ya que de acuerdo a la malformación de Chiari vamos a tener distintos manejos. En el caso de la malformación de Chiari tipo 1, vamos a diferenciar en pacientes asintomáticos sin siringomielia y con siringomielia. En el caso de los primeros, si no hay una
si no hay siringomielgia ni incluso obstrucción del líquido cefalorraquídeo en la resonancia magnética de contraste, lo que se va a preferir es un manejo conservador, que es utilizar relajantes musculares, masaines e incluso el uso de un collarín temporal para aquellos pacientes que presentan dolores de cabeza y de cuello, y también una vigilancia clínica apropiada, es decir, tal vez lo que es una resonancias magnéticas periódicas, junto con un examen neurológico periódico también. Y en los pacientes asintomáticos con siringomielgia, en este caso, en la revisión se dice que el manejo es controvertido, ya que se va a justificar lo que es un periodo de observación del paciente, ya que se ha visto que en estos puede incluso realizarse una resolución espontánea del desplazamiento amigdalino sin que haya una intervención quirúrgica. Este cuadro que he encontrado en UpToDate es lo que más que nada nos es un algoritmo también para lo que es el manejo de Chiari tipo 1. En este caso, el manejo de Chiari tipo 1 asintomático más que nada, ya que en estos casos solo vamos a encontrar esta malformación de forma incidental en una resonancia magnética, y ya que va a ser obtenida para alguna otra indicación. Y por lo tanto vamos a referirlo a un neurólogo para evaluación o determinar si hay algún tipo de sintomatología asociada. Y también vamos a pedir una cineresonancia magnética para evidenciar la obstrucción del fluido cefalorraquídeo o tal vez la evidencia de siringomielgia. Entonces, vamos a diferenciar en el caso de que la evaluación nos va a confirmar que el paciente es asintomático o no hay obstrucción del líquido cefalorraquídeo o no hay siringe, por lo tanto el manejo más que nada es conservador y un seguimiento clínico. Y tal vez se pueda repetir lo que es las resonancias magnéticas si hay algún hallazgo clínico de que nos sugiera de que esta malformación está incrementando. Pero por otro lado tenemos a aquellos pacientes que en la evaluación solo nos va a revelar tal vez una sintomatología indeterminada o una obstrucción parcial del líquido cefalorraquídeo o una siringe bastante pequeña. Entonces también se prefiere un manejo conservador en estos casos, que se comprende de lo que es el seguimiento neurológico y también imágenes de resonancia magnética. Y por lo tanto, si está estable dentro de los 2 a 3 años, el paciente va a seguir con manejo conservador y solo resonancias en el caso de que se presenten nuevos síntomas, o si es que hay un deterioro tanto radiológico como clínico, vamos a preferir la consulta a neurocirugía para evaluar justamente la cirugía de descompresión de la fosa posterior. Y si la evaluación también nos revela que hay uno o más síntomas sugerentes justamente de malformación de Chiari tipo 1, o hay una completa obstrucción del líquido cefalorraquídeo, o hay una siringe grande, igualmente va a pasar para neurocirugía. Y bueno, el caso propio de que encontremos justamente la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, esto más que nada lo vamos a encontrar justamente pidiendo una cineresonancia magnética con contraste para buscar la obstrucción, sea hidrocefalia o sea una siringe. Y vamos a dividirlo en pacientes con resonancia magnética con una obstrucción completa del flujo líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto va a sí o sí tener una evaluación por neurocirugía y por lo tanto una cirugía. Y aquellos pacientes con resonancia magnética con una obstrucción parcial, donde se prefiere un seguimiento clínico anual por neuroimágenes, por lo tanto por resonancia magnética, para evidenciar si es que tal vez hay un deterioro neurológico. Y bueno, en el caso de los pacientes sintomáticos, en estos últimos pacientes vamos a tener que se prefiere lo que es la indicación de una cirugía descompresiva, que es la descompresión del agujero magno posterior.
Y en este caso, más que nada, se va a preferir en aquellos pacientes con parálisis de nervios faciales, craneales, siringomielia, mielopatía o síntomas cerebelosos. Y el objetivo de este manejo justamente es la descompresión de la unión cráneo-cervical y el restablecimiento del flujo de líquido cefalorraquídeo en el foramen magnum. En el caso de la descompresión del agujero magno posterior, es más que nada la descompresión con apertura del saco dural, ya que es la preferida. O sea, en este caso lo que se realiza es una craniectomía suboccipital limitada, más una laminectomía C1, más duraplastía, más una disección aracnoidea. Sin embargo, en el caso de que no se prefiera, que no se realice la apertura del saco dural, esto tiene la ventaja de evitar complicaciones relacionadas con la fuga del líquido cefalorraquídeo, ya que hay ciertas complicaciones propias de la cirugía, como es justamente la fuga, el pseudomeningocele y la meningitis aséptica. Y en el caso de la descompresión, si se prefiere lo que es la descompresión del foramen magno anterior, esto se realiza a través de una odontoidectomía transoral, que es más que nada el enfoque alternativo a una descompresión del agujero magno posterior. Si en el caso de que no se pueda realizar esta descompresión en el paciente, o incluso también se realiza más frecuentemente en pacientes con malformaciones de la unión cráneo-vertebral que han fallado en la descompresión posterior. Y también se tiene que evaluar si tu paciente, aparte de la descompresión del agujero magno posterior o del foramen magno anterior, también vamos a preferir también un procedimiento de derivación ventricular, que es por lo tanto la colocación de una derivación en la siringe, que más que nada es en pacientes que fallan en la descompresión posterior. Esta es más que nada las fotografías de lo que es la descompresión del agujero magno posterior, que es la cirugía elegida para el manejo de Chiari tipo 1. Y en el manejo de Chiari tipo 2, más que nada es la corrección del propio mielomeningocele dentro de las primeras 48 horas. Por lo tanto, lo que se va a realizar con el paciente es el cierre del disrafismo espinal, que es un cierre primario de piel, el colgajo miocutáneo o el colgajo fasciocutáneo. También se puede preferir una derivación ventricular si es que hay hidrocefalia, y también puede realizarse concomitantemente una descompresión posterior para permitir la expansión suboccipital. Y en el caso del manejo de Chiari tipo 3, acá me equivoqué, es la corrección del encefalocele occipital, occipital o cervical, más la resección del contenido herniado, ya que este contenido no es viable, más el cierre de la dura madre, más la craneoplastía. Si el contenido herniado es mayor que el contenido intracraneal, se dice que este paciente es un candidato no quirúrgico, ya que, como ya sabemos, el manejo de Chiari tipo 3, más que nada estas malformaciones están asociadas a unos síntomas neurológicos bastante graves. Entonces, también en el caso de este manejo es importante evaluar o considerar la derivación ventricular en el caso de una presentación concomitante con hidrocefalia. Bueno, y para seguir con el manejo de Chiari, más que nada esto es para evidenciar cuál es tanto las complicaciones como es la atención posoperatoria y de rehabilitación de los pacientes. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener que es bastante común que los pacientes puedan presentar después de la intervención quirúrgica un pseudomeningocele, una fuga del líquido cefalorraquídeo, meningitis, la propia infección del sitio operatorio, el mal funcionamiento del tronco encefálico inferior, tal vez un hematoma epidural, episodios de apnea o lesiones en la arteria vertebral. Y en el caso de la atención posoperatoria y de la rehabilitación, en este caso vamos a realizar una vigilancia de la fuga del líquido cefalorraquídeo para evitar las complicaciones.
Y también los pacientes tienen que ser evaluados con la escala de Chicago-Chiari, que nos va a justamente evaluar estas características, sea el dolor, y lo va a puntuar a través de este score, desde lo peor hasta un dolor resuelto. También nos va a clasificar si es que el paciente no tiene dolor, la funcionalidad del paciente y las complicaciones asociadas a la cirugía, es decir, las complicaciones postoperatorias. Asimismo, parte de la propia rehabilitación del paciente es que él no haga ni ejercicio ni levante objetos pesados dentro de 3 a 4 semanas, y es un aproximado de 6 a 8 semanas para la recuperación, y por lo tanto se tiene que repetir la resonancia magnética. Y bueno, y por último tenemos lo que es la presentación del caso clínico. Este se trata de un varón de 2 días de nacido que se va a presentar en el servicio de urgencias con rotura de su encefalocele occipital. Este tuvo un parto normal a término, nacido de padres no consanguíneos, no había antecedentes de ingesta de medicamentos ni evidencia de infección materna durante el embarazo. El examen de ultrasonido de la madre durante el 8º mes de embarazo fue normal, y en el examen el niño pesaba 2.7 kilogramos, no había retrocolis, no había ninguna otra deformidad. El niño va a presentar un llanto normal, no hay episodios de apnea, no había parálisis de nervios craneales, y los movimientos oculares eran normales, es decir, no había nistagmo, y los tonos de las extremidades, así como los reflejos, eran normales. En la auscultación el tórax estaba normal y los ruidos respiratorios vesiculares estaban normales. Y en la auscultación, en el examen local, perdón, los parámetros hematológicos y bioquímicos del niño eran normales. Sin embargo, la radiografía de cráneo y la tomografía computarizada nos mostraron un cráneo lacunar y un gran defecto en la región occipital. Y más que nada, en justo el examen de elección, en este caso es la resonancia magnética nuclear, lo que va a revelarnos es una pequeña fosa posterior y un encefalocele occipital con hernia del lóbulo occipital, el cerebelo, el cuarto ventrículo a través del defecto óseo, una fisura parieto-occipital profunda, agenesia callosa parcial y una parte herniada del tronco encefálico hacia el canal cervical a través del foramen magnum, con la punta inferior entre C5 y C6, y no hay evidencia ni de hidrocefalia ni de siringohidromielia asociados. Esta es más que nada es la radiografía de este paciente, donde evidencia justamente los múltiples defectos en la bóveda craneal, que es lo que se conocía, lo que se conoce como el cráneo lacunar, que es un defecto de osificación. Y esta es una tomografía donde también nos evidencia un cráneo lacunar y un gran defecto en la zona de la región occipital. Y igualmente estas son las resonancias magnéticas, tanto en vista axial como sagital, que van a ser potenciadas en T2, y nos muestran justamente la fosa posterior con el encefalocele, que es la zona de acá, que va a contener parte del lóbulo occipital, el cerebelo y el cuarto ventrículo. Y aquí una vista más mejor de lo que es la resonancia magnética sagital potenciada en T2, donde nos muestra una fosa posterior pequeña, una fisura parieto-occipitalis profunda, una agenesia callosa parcial y una hernia caudal de parte del tronco encefálico. Entonces, les pregunto a los que aún se han quedado acá, ¿qué tipo de malformación de Chiari tenía el paciente del caso clínico presentado? Bueno, ajá.
Sí, creo que ya se hace tarde, así que voy a pasarlo. En este caso es una malformación de Chiari tipo 3 y desde el principio lo que nos dicen del paciente es que este paciente tiene un encefalocele. Como ya se ha mencionado, en las malformaciones de Chiari tipo 1 no vamos a encontrar más que la protrusión de las amígdalas cerebelosas. En la del tipo 2 sí se va a encontrar lo que es un mielomeningocele asociado, pero justamente en el tipo 3 es lo que se va a encontrar el encefalocele, que es lo que nos decían en el relato clínico. Y por lo tanto, lo que se evidencia es que en la resonancia magnética nuclear nos va a revelar el encefalocele occipital con hernia del lóbulo occipital, el cerebelo, y el cuarto ventrículo a través del defecto óseo, la fisura parieto-occipital profunda, la agenesia callosa parcial. Y bueno, justamente la malformación de Chiari tipo 3 es la forma más grave con un compromiso neurológico bastante alto. En este caso, el cerebelo y el tallo cerebral están herniados y se van a acompañar del cuarto ventrículo. Aquí también en el cuadrito de acá, lo que vamos a encontrar es que hay una herniación del cerebelo, el tronco encefálico más el cuarto ventrículo. E incluso puede haber herniación de los lóbulos occipitales. Y por último, ¿cuál es el mejor examen radiológico a utilizar para detectar la malformación de Chiari tipo 1? Sí, por fin, sí tengo una respuesta. Sí, justamente ese también estaba bastante fácil, ya que la resonancia magnética justamente es el examen a pedir en el caso de estas malformaciones, ya que generalmente la malformación de Chiari tipo 1 no se encuentra en una ecografía fetal y generalmente se realiza justo después cuando el paciente ya presenta estos síntomas neurológicos o cuando se sospecha clínicamente a través de los antecedentes de la madre esta malformación. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por prestar atención y por contestarme al menos la última pregunta. Muchas gracias, chicas, por la ponencia. La verdad estuvo bastante interesante y siento que a todos nos ha podido servir. También gracias a los asistentes por haber venido a esta actividad y recuerden que vamos a tener muchas más de parte de Dandy Perú.